Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti porque creemos tu promesa, que si invocamos el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesucristo, tú has de escucharnos. Y es por la mediación de Cristo, que está a tu diestra, que pedimos esta bendición. Somos conscientes que muchos aquí es posible que estén presentes sin percibir que tú estás aquí. Y no podrán escuchar tu voz a menos que tu Espíritu Santo venga y actúe en sus mentes y corazones. Actúa, oh Dios, por el poder de tu Espíritu Santo en todos los que aquí estamos, para hacernos conscientes de que tú sí estás aquí y de que tú hablas. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Los invito a abrir la Escritura en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Los Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el Señor bendiga esta exposición de su palabra, que estará basada en el versículo de memorización semanal que recién hemos recitado. Este pasaje, este texto que tenemos enfrente, Proverbios 28, 13, tiene una aplicación universal y permanente. ¿Por qué les digo esto? Hay muchos, aparte de la Biblia, que fácilmente entendemos que se aplican a ciertos momentos de la vida cristiana, a cierta persona en ciertas circunstancias. Y tenemos que pedir sabiduría al Señor cuando es así. Vamos a un texto de la Biblia, tratamos de entenderlo, auxiliados por el Espíritu Santo y en oración, y tratamos de ver qué tiene que ver con nosotros o en qué momento de nuestra vida eso debe ser aplicado. Pero este texto que les he leído, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, tiene una validez y aplicación universal para todos en todo tiempo. Para usted mismo que está aquí hoy, esto se aplica, sea usted cristiano, sea incrédulo. Esta palabra que dice, el que, podemos cambiarla por todo aquel que. Y hay muchos versículos en la Biblia que usan esa frase. El más conocido, pienso yo, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice, para que todo aquel, ese es el tipo de referencia, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos el versículo, pienso, pero dice, no excluye, para que todo aquel, y aquí es el que encubre, esa persona, toda que quien sea, hoy en día, sea joven, sea viejo, sea niño, sea anciano, sea hombre, sea mujer, todo esto se aplica a usted. Si usted encubre sus pecados, quien quiera que sea usted, ignorante o educado, conocedor de la Biblia o nunca ha leído la Biblia, igual se aplica a usted. Si usted encubre sus pecados, no prosperará.
Entonces, siendo así, y si de verdad creemos esto, por eso, hoy yo les digo esto a ustedes. Esto se aplica a ustedes, como que pudiera ir uno por uno señalando. Y también yo decir a mí mismo también. Porque si yo encubro mis pecados, no prosperaré. Todos. Entonces, si eso es así, si ustedes me han captado que esto es así, no han de estar distraídos en el sermón. No han de estar viendo para otro lado ni haciendo otra cosa, sino atentos, porque Dios nos está diciendo algo que es para cada uno de nosotros. Que el que encubre sus pecados, quien quiera que sea, no prosperará. Entonces vamos primero a reconocer una realidad, y es que el ser humano encubre. Encubrir es esconder. Encubre su pecado y se quiere esconder desde el mismo momento en que pecó Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y trataron de encubrir su pecado. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Sagrada Escritura que fueron después de pecar y buscaron hojas de higuera e hicieron unos delantales para cubrir su vergüenza. Eso simboliza precisamente la actitud del ser humano tratando de encubrir su pecado, y no se puede. Y oyen la voz de Dios en el huerto. ¿Y qué hacen? Esconderse. Esa es la actitud de todo ser humano, esconderse y encubrir su pecado. Y así, historia por historia, podemos ir por orden en la Biblia de cada pecado que comete el ser humano y trata de encubrirlo. Seguimos leyendo en la historia bíblica y sabemos lo que después sucedió. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Y Caín, malvado, mata a su hermano. Y Dios viene y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué lo habría hecho? Pensemos. Lo habría escondido por ahí, lo habría enterrado. ¿Qué lo hizo? Pero él de una vez miente. Y ya vemos la primera manera en que se encubre el pecado, mintiendo. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice Caín. Entonces, en estos ejemplos que en la Biblia vemos de personas pecando y encubriendo sus pecados, tenemos que vernos nosotros ahí, encubriendo, escondiendo nuestro pecado. Cada ejemplo en la Biblia nos muestra que esa es la tendencia del ser humano, encubrir, tapar, esconderse. Y vamos a ver entonces las maneras de hacerlo, para tenerlas bien claro y evitarlas. La primera manera de encubrir el pecado es viviendo una vida doble, una vida de apariencias, con pecados que solemos llamar secretos. ¿Por qué le llamamos a ciertos pecados secretos? Porque los demás no lo saben, pero realmente no existe tal cosa como pecados secretos. Dios los conoce, Dios estaba ahí, Dios vio lo que usted hizo, lo que dijo, lo que usted andaba viendo, por dónde estaba usted caminando, Dios todo lo vio. De manera que le decimos pecados secretos para engañarnos nosotros mismos. No es secreto, Dios lo sabe, pero es secreto a los ojos de otros. Entonces, esa es la primera manera en la que quisiera que pensemos que hemos caído todos tratando de dar una apariencia de que todo está bien. Así encubrimos el pecado. Una vida doble. Una vida cuando estamos aquí en la iglesia, cuando todos parecemos tan cristianos, y andamos con la Biblia y cantamos al Señor, y otra en otros lugares, diferente. Esa es la primera manera de encubrir el pecado. Usted realmente no vive para Dios, pero aparenta que vive para Dios. Una de las cosas tristes que suelo compartir es que en el ministerio que se llama Liberando a los Cautivos, un ministerio que Dios me ha concedido dirigir desde 2009, ya 13 años de recibir solicitudes de personas diversas, de muchas partes nos escriben. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros damos un curso bíblico que se llama Batalla por la Pureza Sexual. Y vienen a nosotros personas que tienen un puesto en sus iglesias.
tocan en la banda de su iglesia, son líder de alabanza como le llaman, o pastor de jóvenes, o quien sea. Personas que viven una vida doble, están encubriendo sus pecados. Y muchos de ellos desean, cuando ven una opción de un curso bíblico por internet, les suena atractivo, porque piensan, vamos a solucionar este asunto sin que nadie se dé cuenta. No funciona así. Lo que hace es sacar la triste realidad de cómo está viviendo muchos de los que se llaman cristianos. Un cristianismo de apariencias, pero secretamente viven dominados de vicios. En este particular estamos hablando de vicios sexuales, como la pornografía y otros muchos, pero no solo eso, no es solo eso. Y eso, Dios nos ayude a ver que no solo eso es pecado. Sí, es un terrible pecado dañino que destruye, pero hay muchas cosas que los seres humanos podemos estar escondiendo y aparentando que todo está bien. Si usted hoy vive una vida doble, si usted tiene dos personalidades y es de una manera aquí y otra en su casa y otra en su trabajo, usted es el de los que no prosperará si encubre la realidad de su vida. Otra manera de encubrir el pecado es excusándolo y justificándolo. Es decir, se hizo algo que no debió hacerse, se dijo algo que no debió decirse, pero inmediatamente fabricamos una razón. Y entonces decimos, ¿qué tiene de malo? Otros lo hacen. He visto gente en la iglesia que lo hace. Y eso es una manera de encubrir el pecado. Es decir, de no reconocerlo como pecado. Porque otros lo hacen. ¿Y el qué tiene de malo? Otra manera de encubrir el pecado y de no reconocerlo como pecado es dar una razón. La culpa fue de alguien más. Él me provocó. Esas provocaciones externas no las estamos negando. Claro que las hay, y hay muchas provocaciones externas y terminamos pecando. Pero esas provocaciones externas tienen un nombre, se llaman tentaciones. Y nosotros tenemos una responsabilidad de cómo reaccionar ante las tentaciones. Si nosotros decimos fue culpa del otro o del otro, y así es como funciona la sociedad, alguien es culpable, menos el que cometió la falta. Eso es encubrir el pecado y por eso no se progresa. Ni siquiera nuestra sociedad va a poder progresar si sigue por ese rumbo en el cual al asesino se le encuentra de por qué resulta que hay razones por las cuales hizo el asesinato, y al violador de por qué violó, y al que robó de por qué robó. Encuentran justificaciones. Esta es entonces una situación terrible que todos enfrentamos, negarnos a reconocer que hay pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Hoy mismo es así. Hoy, esta mañana de domingo, es así. Si nosotros venimos ante el Señor y nos sentimos tan buenos que parece que no tenemos nada de qué arrepentirnos, estamos encubriendo nuestros pecados. No podremos progresar. El que encubre sus pecados. ¿Qué es esa? Todos los que están en la escuela saben qué es sus. ¿Un pronombre qué? Posesivo. Le pertenecen, son suyos. Los pecados son suyos. Y usted dice, no es mío esto. El que encubre sus pecados, todos tenemos pecados, suele parecer una excusa para muchos. Y algunos la dicen casi que con ese tono. Todos somos pecadores. Y eso parece que consuela a algunos. Bueno, si el que puede decir todos somos pecadores y se consuela en eso y no se duele en esa terrible realidad, debería también de decir todos vamos para el infierno. Porque aquí dice que no prosperará si encubre sus pecados. De eso se trata
no encubrirlos. Primero, de reconocer que son sus pecados. Es nuestra culpa, no es culpa de alguien más. No soy así por causa de mi padre, de mi madre, de mi vecino, de mis familiares, de mi entorno. Yo soy culpable. Esa es una de las terribles consecuencias de la psicología. La psicología, tenemos que decirlo con claridad, parte de una premisa falsa. Y siempre entonces el psicólogo encontrará en la historia de la persona quién tiene la culpa. Alguien tiene la culpa, el entorno. Y no que no afecte, pero nosotros vemos por la palabra de Dios que necesitamos reconocer nuestros pecados. Si usted encubre sus pecados, hoy no prosperará. Sus pecados. La verdadera prosperidad de la que aquí habla, ¿verdad? Porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y hace falta aclararlo porque vivimos en un tiempo en el cual este evangelio falso de prosperidad le hace pensar a las personas que la prosperidad es tener cosas de esta vida. Cosas materiales. Tener dinero, tener trabajo, tener salud, tener. Pero la Biblia nos habla de algo diferente. En la tercera carta, Juan... En la tercera carta de Juan, en el versículo 2, él habla de así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma? ¿Cómo es posible que llegue a prosperar el alma? ¿Está prosperando usted espiritualmente? No será posible, es lo que dice el texto, si hay deshonestidad y falta de integridad. Es decir, nuestra meta es llegar a ser honestos e íntegros, que podamos reconocer nuestros pecados y no encubrirlos. Hay un gran peligro para todos nosotros en el cual han caído muchos con respecto a la conciencia. Entendemos que es la conciencia. Todos nosotros tenemos conciencia. Dios nos hizo así. Eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Todos tenemos conciencia desde que nacemos. Ahí está. Aplicando la conciencia, la ley de Dios para decirnos, esto no estuvo muy bien, esto que hiciste no está bien, esto que dijiste no está bien, ahí está. Y hay algunos que confunden el tener una conciencia tranquila. Dice, yo duermo tan tranquilo, no tengo remordimientos. Lo que pasa es que ese dormir tan tranquilo, sin remordimientos, no necesariamente es porque usted no tiene pecados. Es porque tiene lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada. Y esa palabra conciencia cauterizada, lo que significa es, ¿saben qué es cauterizar algo? Quemarlo, ¿verdad? Eso es lo que significa quemarlo. Al cauterizar pierde la sensibilidad. Entonces lo que sucede en la mayoría de los casos es que tienen una conciencia insensible y ya no se siente mal de las cosas que hace o dice o de la manera en que vive, no se siente mal. Se acuesta pensando que este día fui el perfecto cristiano, no tengo ni de qué arrepentirme hoy. Eso es una conciencia muerta. De lo que aquí habla es de no encubrir, es de que el ser humano tiene que llegar cada día al momento de acostarse, de ser conscientes. Hoy no he sido lo que debería ser. Hoy no usé el tiempo de la manera que lo debería haber usado. Hoy no hice todo lo que debería haber hecho. Hoy gasté mucho tiempo en cosas vanas. Hoy gasté el tiempo en mí mismo. Hoy no le di a Dios el primer lugar. Hoy no amé a mi Dios como Él merece ser amado con toda el alma, el corazón, la mente y las fuerzas. Hoy no he amado al ser a mis prójimos. Pero como les digo, hay un gran peligro de los que tienen una conciencia supuestamente tranquila, pero es una conciencia cauterizada, muerta. A veces nosotros nos asombramos de los pecados de los demás. Decimos, ¿cómo fue capaz ese de hacer eso? Y es lo que decía en escuela dominical, somos expertos para ver los pecados y defectos de otros. Lo que nos cuesta es ver los nuestros. Aquí nos habla entonces de un progreso que no se dará si usted encubre sus pecados. No prosperará. Esa prosperidad espiritual es la que marca, es una marca, es un fruto de que hay vida espiritual.
Si usted no está prosperando espiritualmente, pueden estar sucediendo solo dos cosas: que usted está en un enfriamiento espiritual, está estancado y necesita acudir a Dios para que Él lo restaure, o bien usted está muerto espiritualmente y nunca ha tenido comunión con Cristo. Solo esas dos cosas, si usted no progresa espiritualmente. Porque un verdadero cristiano tiene una vida de prosperidad espiritual. Poquito a poco, sí. Algunos, gracias al Señor, caminan más firme, dan pasos seguros hacia esa prosperidad espiritual. Y a ellos tenemos que imitar. Pero otros, aunque sea pasito a pasito, pero debe haber. No es opcional. No es opcional. Y esto tengo que enfatizarlo porque yo recuerdo haber estado en lugares donde se predicaba un estilo así de cristianismo en el cual usted acepta a Cristo y ya este es su nivel espiritual. Y hay otros, unos cuantos, que resulta que esos se santifican. Como que hubiera dos clases de cristianos en el reino de Dios. Unos que no progresan espiritual y otros que sí. No. Todo verdadero cristiano debe progresar espiritualmente. Debe. La Biblia dice muy claramente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No nos engañemos. Si no hay progreso en santidad, si no hay progreso espiritual, usted no estará en el número de los santos en el reino de Dios. No estará. El progreso espiritual es una marca. Y vuelvo a decir, piense, o usted está en un enfriamiento, estancado, y usted lo debe reconocer y arrepentirse, y hay gracia para usted para salir adelante, o usted nunca ha conocido al Salvador Jesucristo realmente. Pero no crea que se puede quedar ahí sin progresar espiritualmente y decir que todo está bien, que su conciencia está tranquila, porque no prosperará. Pero aquí dice lo contrario, porque son dos cosas contrarias. Una, encubrir los pecados, ruina espiritual. Pero hay la solución. Gloria a Dios, que Dios siempre nos da la solución. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero entonces hay una solución: confesar los pecados. Yo suelo hacer referencias a la Iglesia Católica Romana por la razón de que nosotros vivimos en un país cuya religión es principalmente la Iglesia Católica. Esa es la razón. Y en el catolicismo romano, como ustedes saben, desde hace siglos se acostumbra a tener lo que llama la confesión auricular. Así se le llama el momento en el que un fiel va para hablar con el sacerdote, confiesa sus pecados y el cura, el sacerdote, le pone una penitencia para darle absolución de los pecados. Nosotros sabemos que la Biblia no enseña que así funciona el perdón de los pecados. No funciona así. Pero sin embargo pasa algo muy peculiar y dañino, que muchas personas que ya no son católicas pasaron de ese extremo no bíblico de estarle confesando los pecados a una persona y pensando que esa persona tiene la capacidad de darle la absolución, quiere decir el perdón, a otro extremo en el que las personas parece que nunca confiesan sus pecados. Es que la Biblia nos está diciendo aquí, esta es la palabra de Dios. Hay que confesar los pecados. ¿Confiesa usted sus pecados o los encubre? Porque solo hay dos cosas. Si usted no tiene una práctica de confesión de pecado, usted está encubriendo sus pecados y no prosperará. La Biblia nos dice claramente en Santiago 5:16, confesaos. Voy a leer para ustedes Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué interesante, ¿verdad? Que este versículo lo ponen y lo usan las personas solamente cuando alguien se enfermó y entonces dice, ore por él, está enfermito, la oración del justo puede mucho. ¿De qué está hablando este versículo? Del perdón de los pecados.
Está diciendo que si hay oración y que se confiesa el pecado y oramos unos por otros, usted va a ser sano de esa enfermedad horrible que lo tiene en ese enfriamiento espiritual, que usted ha caído y que necesita ser restaurado. La Biblia nos dice muy claramente en Juan 16:8 que la tarea que el Espíritu Santo traería, la cual inició en Pentecostés y está activa al día de hoy, es esta. Cuando Él venga, dice Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para saber si el Espíritu Santo ha hecho una obra en su vida, usted debe poder decir si el Espíritu Santo le ha llevado a esa convicción de pecado, de justicia en Cristo Jesús y de juicio de Dios que viene. Y si usted no ve la vida así, no ha recibido al Espíritu Santo. Y tiene que clamar a Dios para que el Espíritu Santo le lleve a convicción de pecado, para que usted pueda confesar su pecado. Confesar significa decir lo mismo. Es decir, cuando yo voy a confesar algo, yo estoy reconociendo una realidad que ya Dios conoce, pero yo debo decirla. Debo decirla. Debo decirle a Dios lo que Él ya sabe. Si usted se ha descuidado y no está orando y apartando su tiempo para Dios, eso es pecado. Usted está dejando a Dios de segundo lugar y usted se da cuenta. Viene el Espíritu Santo y lo hace consciente de que le estoy dedicando a esto y a esto y a esto, pero no le estoy dedicando un tiempo especial a mi Dios para orar. Eso es pecado. No se trata de, no voy a orar más. No, confiese su pecado. Dígaselo a Dios: Señor mi Dios, he mal usado el tiempo, he preferido otras cosas, he perdido tiempo en las redes sociales, he estado viendo demasiado esto, te lo confieso. Debe confesar su pecado. Si usted estuvo en una reunión donde se dijeron cosas que no debieron decirse y usted participó de eso, debe arrepentirse. Ese es el gran problema, que algunos piensan que con olvidar el asunto, no hablemos más de eso, voy a darlo por olvidado, se acabó el asunto. No se acabó el asunto. Debe confesar su pecado, debe reconocer que hizo mal. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Hay un versículo en Ezequiel capítulo 20, versículo 43, cuando Ezequiel está anunciando todo el juicio que Dios, ¿verdad? Dios trae castigo a su pueblo por tantas rebeldías y los castiga y son llevados cautivos, etcétera. Pero vean lo que sucederá. Vean lo que Dios hace con su pueblo. Los lleva a esto. Ezequiel 20:43. Y allí, en ese lugar de cautividad, os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Oigan esto: y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Esto lo que significa esto es verdaderamente confesar el pecado. Yo he escuchado unas oraciones que hasta que me causan molestia. Cuando alguien está orando y lo ponen a orar por cualquier cosa en una iglesia y está orando y en media oración o por ahí dice: Señor, y perdona nuestros pecados. Y dice: ¿qué es eso tan extraño? Pedirle perdón a Dios de esa manera tan liviana. Como que era un requisito decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Eso es como rezan. Perdona nuestros pecados como también... No es así. Es de verdad usted ha clamado a Dios como aquí dice: perdóname, Dios mío, reconozco mis maldades, reconozco que lo malo que he hecho, no deseo hacerlo más.
Y comienza aquí una promesa que Dios da. Dice, y os acordaréis. Hay personas que nunca recuerdan lo malo que hicieron. Y piensan y se refugian algunos en que dice la Biblia que ya el Señor todos mis pecados los echó al fondo del mar. Eso tiene un significado y gloria a Dios que Dios no nos echa en cara los pecados porque Cristo pagó por ellos, pero no significa que usted vive inconsciente de sus pecados. Oiga lo que dice aquí, y reconocemos que nos hemos contaminado y nos aborrecemos a nosotros mismos a causa de nuestros pecados que cometimos. Pero la gente pide perdón a Dios como si fuera una frasecita que había que decir ahí en la oración, y perdona nuestros pecados. Yo tengo esta ilustración para que vean lo molesto que es eso. Piense usted si es casado o en cualquier tipo de relación, aunque no sea esposo o esposa, alguien que a usted lo ofendió, le dijo algo que lo hizo sentir muy mal, lo menospreció, lo ignoró o algo. Y que después en una conversación le diga, ok, y si te ofendí en algo, ahí me perdonas. ¿Cómo suena eso? Eso no es nada eso no es pedir disculpas. ¿Cómo se pide disculpas realmente? Yo reconozco que lo que dije fue ofensivo y te pido que me perdones. Eso es lo que dice un hombre a una mujer a un hombre, un niño a la que sea. Reconozca que lo que hizo está mal y que le duele haberlo hecho. No nos podemos devolver, eso sí. No nos podemos devolver. Quisiéramos. Y cuando el Espíritu Santo hace eso en el corazón, comienza a recordar el creyente aquellas ocasiones en que pecó. Es decir, no crean que estoy diciendo algo como esto, que eso sería una falsa doctrina. Que una persona para ser salvo tiene que venir y hacer un recuento de todos los pecados que ha cometido en su vida y hasta que se recuerde del último y pida perdón, Dios lo va a perdonar. Eso no funciona así. Cuando un pecador viene a Cristo, viene rendido sabiendo que toda su vida ha sido de pecado y Cristo le limpia y le perdona. La acción del Espíritu Santo comienza habiéndole despertado la conciencia, habiéndole actuado en su interior a recordarle cuántas veces usted ha ofendido a Dios. Y el creyente más santo es el que más recuerda sus pecados. No porque tenga culpa, porque sabe que esa culpa la pagó la sangre de Jesucristo en la cruz, pero porque ahora es más consciente. Y entonces comenzará, y si no lo ha hecho, quiera Dios usar esta palabra para recordarle a cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, el día que dijo una mentira. Recuerde esa mentira. Usted dijo algo y eso no era así. Modificó la verdad. Algunos exageran la verdad, ya eso es mentir. Otros cuentan solo una parte, eso es mentir. Y cuando el Espíritu Santo le hace a usted recordar, yo hice eso. Recuerdo que le encubrí a mi papá, que en realidad perdí el examen, pero no le dije nada. Eso es pecado. Pero claro, cuando la conciencia está adormecida o insensible, no se ve nada. Eso no es nada. Todos en la clase lo hacen. Robo. Y comienza usted a recordar, yo me acuerdo y pasé y vi eso y dije, seguro no es de nadie. Y lo toma. ¿Da Dios permiso a eso, a tomar algo que no es suyo? Pero el Espíritu Santo viene y dice, usted tomó algo que no era suyo. Y no fue y no indagó ni nada. Cuando nosotros, y esto es para los niñitos si no han sido instruidos por sus padres, si usted encuentra algo que no es suyo, no tiene derecho de tomarlo. Puede decirle a sus padres y vamos a indagar, ¿será que tiene dueño? Las cosas tienen dueño, alguien lo perdió. Cuando hizo trampa alguna vez para ganar, hizo trampa en un examen. Mis amados, yo hablo de esto porque soy consciente de que la decadencia de la sociedad es tal que los mismos padres no ven que es ofensivo a Dios que sus hijos hagan trampa en un examen.
Y piensan, lo único que tienes que hacer es que no se dé cuenta el profesor. Así de depravada está nuestra sociedad. Cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido y una conciencia, recuerdo un testimonio del pastor Martin, que él se convirtió muy jovencito, a los 17 años, y recién había terminado sus estudios de la secundaria. Y él leyendo esto se da cuenta y dice, yo hice trampa. Y tengo un diploma, pero yo hice trampa. Y tenía aquella conciencia que le martillaba. Y no tuvo paz, dice, hasta que él hizo una carta y se la envió al director. Y le dijo, yo no merezco tener este diploma porque en uno de los exámenes, no sé en cuál, yo hice trampa. Si quiere usted, yo devuelvo mi diploma. Mis estimados, pensemos en esto. ¿Dónde están las conciencias despiertas para hacer una cosa como esa? Porque hoy todo el mundo, todos, yo sé que hasta los cristianos le dijeron, no exagere, no exagere. ¿Quién no lo ha hecho? Porque estamos al nivel de esta sociedad impía. Pero sí, nosotros estamos llamados a ser como Zaqueo. Zaqueo fue aquel hombre pequeñito, recaudador de impuestos, que tenía mucho dinero, pero mucho de ese dinero era porque él robaba y hacía negocios deshonestos. Cuando Jesús llega a él, Jesús no es que lo manda a hacer lo que él hizo, es la obra del Espíritu Santo en aquel hombre que dice, cuando Cristo le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿qué dice él? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es confesar su pecado. Eso es verdaderamente reconocerlo y apartarse del pecado. Porque qué bien. Sí, ya hizo su fortuna por medio de deshonestidades y ahora es cristiano y ahora sí, a disfrutar la fortuna cristiano. No. No es lo que vemos en la Biblia. Si usted hizo un fraude, debe hacer hasta lo más que pueda por enmendar aquello. Pero también el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente cuántas veces fuimos hipócritas. ¿Cuántas veces nos importó más que el jefe piense que estoy muy atareado? No tengo nada que hacer y he estado perdiendo el tiempo todo el rato, pero pasó el jefe. Y entonces, ese acto de hipocresía, de que piensen que yo soy el empleado excelente y laborioso. El odio, ¿quién puede ver cuando hubo odio en su corazón? Solo Dios. Pero solo el Espíritu Santo puede traerlo. Y recuerdo, es cierto, albergué odio en mi corazón. Hay perdón, claro que sí, pero la pregunta mía es, ¿lo ha confesado? Le dijo a Dios, Señor, perdóname porque reconozco qué odio sentí por aquel que hizo aquello, o que me dijo aquello, o que me robó aquello. Sentí odio en mi corazón y es pecado. Y me arrepiento y no quiero odiar más. Quiero que llenen mi corazón con amor. La ira, el enojo, el rencor. ¿Cuántas veces vino a su corazón? ¿Se lo ha recordado el Espíritu Santo? La vez que usted se enojó y era pecado. Porque yo sé que muchos se refugian en aquel versículo único que está por ahí que dice, airaos, pero no peques. Ve, que uno puede airarse. Ese es el corazón que está buscando permisos para pecar. La única vez que usted se enoja y no es pecado es si usted se enoja por una verdadera injusticia, es decir, por algo que ofende a Dios. Como Cristo cuando se ofende, ver que del templo hicieron una cueva de ladrones. Y eso indigna al Señor y dice, mi casa, casa de oración será llamada, y agarra aquel látigo y bota todo. Eso no es pecado. Eso es por Dios, por celo santo. Pero las veces que ustedes y yo nos enojamos no es por celo santo. Es por egoísmo, es por orgullo. Y entonces el Espíritu Santo nos recuerda. Cuando sintió rencor, resentimiento. Pero el asunto es, ¿ha confesado? ¿Le ha dicho al Señor, gracias Señor, por haberme perdonado, que yo era una persona tan rencorosa y tú quitaste ese pecado de mí? Debe confesarlo. Blasfemar.
La gente tiene ideas extrañas de lo que es blasfemar, pero simplemente tomar el nombre de Dios en vano es blasfemar. Que se quite de nosotros esa costumbre de estar mencionando el santo nombre de Dios para cosas que no son santas. Y la gente cree que con estar llamando a Cristo para todo y a Dios para todo, son muy espirituales. No, solo invocamos su nombre si de verdad estamos de corazón hablando con Él. Si es simplemente una muletilla al hablar, es pecado. El pecado de menospreciar lo espiritual. ¿Cuántas veces hubo quienes, y esto son testimonios, hijos de padres creyentes, después de convertidos lo dicen, eso sí, seguramente, cuando el papá llama a la devoción familiar y el niño no dice nada, pero por dentro, ay, otra vez papá con eso de la Biblia. Ahí estaba el pecado, menospreciando lo espiritual. O usted mismo antes de ser creyente, cuando había en su oficina, en su familia, alguien comenzaban a hablar de religión. Ya empezaron a hablar de eso. Voy a ver cómo me voy de aquí. Menospreciando lo espiritual. Y el Espíritu Santo trae eso a su mente. ¿Cuántas veces yo rehuí a hablar de Dios, de la Biblia? No me gustaba, no quiero que hablen de eso. Y el Espíritu Santo lo trae a mí. Si el Espíritu Santo actúa en el corazón, esto y mucho más vendrá a nuestra mente. Nuestras mentiras pequeñas y grandes, nuestros robos pequeños o grandes, las veces que hicimos trampa, que hicimos fraude, nuestras hipocresías, el odio, el rencor, la ira, el enojo y nuestras palabras deshonestas, menospreciar lo espiritual. ¿Ven como no solamente es la inmoralidad y los vicios pecado? Ese es el gran problema que tenemos. Las iglesias evangélicas se han llenado de personas que lo único que han dejado es la borrachera y andar en bares y en bailes y ya. Y creen que con eso ya. Pero el que hizo eso, le pregunto, ¿se ha arrepentido de tal cosa? Porque a veces las personas cuentan su pasado casi como si fuera una gran aventura. Y de verdad lo hemos hecho. Y la persona se expresa, yo sí que era malo cuando era niño, una vez hice tal y cuenta una maldad que hizo como si fuera chiste. Es así, cuentan su pecado como si aquello fuera algo gracioso. Qué risa, un día me acuerdo que con los primos, papá, no, el cristiano no, me acuerdo. Qué maldad, cómo se mostraba que yo desde pequeño tenía ese corazón para lo malo, para burlarme de otros, para aprovecharme de otros. Y sí, también para las inmoralidades. Y se acuerda, el Espíritu Santo hará lo que le hemos leído aquí. Y os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborreceréis. Y si usted no ha experimentado aborrecimiento por usted mismo por haber ofendido a Dios, no se ha arrepentido, no, entonces no prosperará espiritualmente. Se trata de confesar y de apartarse. Por si quedan algunas dudas, quisiera aclarar, ¿cuándo es necesaria una confesión pública? Cuando la ofensa ha sido pública. Nosotros no estamos queriendo averiguar la vida de cada uno, ni ese es el sentido de avergonzar innecesariamente a nadie. De hecho, cuidamos a los niños, que nuestros niños en los testimonios no escuchen cosas que los hagan tropezar. No. Pero tiene que haber confesión, tiene que haber reconocimiento de que si nosotros decimos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque ahí dice el que encubre sus pecados. ¿Cuáles son los suyos? Tiene que poder identificarlos. Pero si los confiesa, si dice, los reconoce ante Dios y se aparta, no solamente es apartarse, debe reconocerlos. Todo creyente, entonces, debe tener esta disposición de confesar. Y si ha hecho una ofensa pública, públicamente debería pedir perdón. A veces es mejor una confesión privada, pero no viva guardándose sus pecados, porque no prosperará espiritualmente.
Por eso es que nosotros tenemos un espacio antes de la cena, porque reconocemos que no hay día en el que no ofendamos a nuestro Dios. Debemos tratar al pecado como nuestro peor enemigo, pero algunos tratan a sus pecados como sus amiguitos. Y entonces dan como excusa, es que me deprimí porque en mi trabajo me tratan muy mal y entonces siempre que me tratan mal caigo en esto. O sea, ese es su amigo, ese es el que le consuela su pecado. Yo suelo preguntar en esta cuestión de los vicios también. Si usted sabe que el único que lo puede ayudar es Dios, y creo que todos sabemos que el único que nos puede ayudar en todo es Dios, ¿de dónde se nos ocurre que la solución cuando estamos deprimidos o tristes o ansiosos es ofender a aquel que es el único que nos puede ayudar? ¿De dónde viene tal pensamiento? Sino del diablo, que nos tienta a pensar, sí, hoy te han tratado muy mal y como siempre, ¿verdad? Que prefieren al otro y a vos no, ok, entonces permiso para ir a pecar, porque lo trataron mal, porque no obtuvo lo que quiso, porque el puesto se lo dieron a otro. Y todo esto tiene sentido solo si entendemos por qué podemos alcanzar misericordia. Porque el versículo termina, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué hay misericordia? La misericordia es solamente disponible por Jesús, el Hijo de Dios, que derramó su sangre. Sin eso no hay misericordia para nadie. No hay misericordia porque usted lloró mucho. Eso no es lo que lo hace ganar misericordia. No hay misericordia porque ahora usted sí se está esforzando mucho, entonces merece el perdón. No. La misericordia viene porque hubo quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, Jesús, el Hijo de Dios, y si usted cree en Él, entonces, arrepentido, confesando sus pecados, creerá en el perdón y odiará el pecado. Odiará el pecado. Os aborreceréis, dice aquí. Todas estas contaminaciones las detestamos porque nos apartan de Dios. El que encubre sus pecados, todo aquel, vuelva como inicié, sea usted pequeño o grande, joven o viejo, hombre o mujer, soltero o casado, si sigue encubriendo sus pecados, no prosperará, tendrá la condenación. Pero si confiesa, si reconoce, si va a Jesucristo y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra. Eres maravillosamente bueno y nos has dado a tu Hijo Jesús. Hoy queremos rogarte por nuestras propias almas. Despierta, Señor, nuestras conciencias ante los pecados de los que hemos hablado y muchos otros. Que sea tu Espíritu Santo viniendo a la conciencia, incomodándonos a cada uno y recordándonos aquellos detalles en los cuales te ofendimos y que no vivíamos para tu gloria. Y ayúdanos a creer en el perdón que por Cristo nos das. Amén. Nos disponemos a celebrar la cena del Señor.